Hola a todos, bienvenidos a Razonemos con las Escrituras, un programa de lecciones bíblicas de temas prácticos y doctrinales cuyo fundamento de análisis es la Biblia. Bien, buenos días hermanos. Disculpen los segundos, pero estaba verificando, no como el jueves que creía que estaba grabando y no, pero es que todavía mi cuerpo estaba dormido, mi mente desconectada del cuerpo, pero siempre presente en el Señor, ¿verdad? El tema del jueves que tuvimos que cambiar por motivos laborales, motivos de conflicto de horarios, pero aquí estuvimos con los hermanos que asistieron y nos edificamos una vez más con el curso Cómo mantenerse fiel, y específicamente el tema: si hacéis estas cosas, no caeréis o no tropezaréis jamás. Debido a ese tema técnico no pudimos quedarnos con el audio, así que probablemente hoy en la tarde lo estemos grabando como si ustedes estuvieran presentes, para que no nos quede ese vacío allí para los que están pendientes de los audios, porque no pueden venir. Como les decimos siempre, no hay pretexto. Dios nos ha dado muchas herramientas para que estemos estudiando, para que estemos repasando, para que nos estemos edificando. Se entiende que no todos puedan estar, pero no se entiende que no todos escuchen la lección, sea en presencia o sea a través de los recursos que proveemos a la congregación. Tenemos también las lecciones impresas para que usted las pueda tomar, las pueda copiar o les pueda tomar fotografía y también las pueda leer si prefiere leerlas. Así que de una manera u otra busque la manera de edificarse, de tener, que no le falte a usted esa parte de la enseñanza, sea de la predicación, sea de la enseñanza, para que pueda crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Recuerde lo que le decimos siempre: no es que la gente no sepa lo que tiene, es que la gente solo empieza a valorar cuando pierde. No es que no sepamos, el dicho está probablemente mal expresado. Sí sabemos lo que tenemos, pero pensamos que siempre lo vamos a tener. Y recuerde que Dios siempre va a colocar a sus siervos donde sean más productivos, donde logren más objetivos para la obra de Dios, porque al final Dios lo que quiere es que su obra en general, la misión mundial, avance, y Él moverá a sus fichas de acuerdo a su voluntad y a la conveniencia del reino. Así que siempre mantenga eso presente. Si Dios ve que no somos aprovechados, Dios nos colocará a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros o a 20 kilómetros donde sí. Así es Dios. Te da una oportunidad, te da otra, te da otra, te da otra, pero luego, entonces hay gente como los macedonios que dice que rogaban por una oportunidad, y Dios le da aquella visión a Pablo, y Pablo entonces se mueve a aquel lugar para predicar allí la palabra de Dios. Y esos macedonios son los de 2 de Corintios 8, que a pesar de su profunda pobreza, rogaban que Pablo los incluyera en el aporte para los hermanos en la provincia de Judea. ¿Valió la pena predicar allá? ¿Valió la pena ir hasta allí para anunciar el evangelio? Claro que sí, porque las personas que valoran, que aprecian, hermano, el fruto va a ser inmenso. Se vio en los macedonios, y pedimos, rogamos, oramos que también en nuestra congregación sea de la misma manera. Que esto no sea solamente un análisis teológico, un ejercicio intelectual, sino que usted verdaderamente considere esto un entrenamiento espiritual. Y el entrenamiento físico se ve a través de la resistencia, se ve a través de los músculos, etc. El entrenamiento espiritual se va a notar en la obra espiritual. ¿Qué tan productivo es usted ahora en la obra de Dios basándose en lo que ha estado aprendiendo? ¿Qué tanto usted ha compartido con otros porque usted ha estado aprendiendo? Allí se ve si realmente el entrenamiento está surtiendo un efecto en cada uno de nosotros. Yo
Creo y ruego, como decía, que realmente sea así, que realmente cada uno de nosotros esté aprovechando al máximo, esté buscando todas las formas de aprender. Usted puede preguntar, puede pedir material adicional, puede estudiar los textos en casa, puede memorizar los textos. Hay tantas cosas, hermano. Hágalo porque el tiempo es corto y Jesús dice: velad y orad. Velad y orad. Manténgase atento. Porque algunos en el primer siglo se juzgaban indignos de la vida eterna. Ese es nuestro tema, basándonos en las palabras de Pablo y Bernabé a estas personas: os juzgáis indignos de la vida eterna. Eran aquellos judíos de Tesalónica que habían recibido la palabra con respeto y con admiración, hasta que esa palabra también llamó la atención de los gentiles, y estos se acercaron para escuchar. Y al reunirse tanta cantidad de gentiles, pues los judíos sintieron envidia. Envidia porque ellos nunca habían logrado reunir a toda la ciudad de esa manera. Porque ellos tenían que recorrer mar y tierra para lograr un prosélito, una persona de los gentiles que practicara enseñanza judía. Pero resulta que una predicación de Pablo en un solo día logra que la siguiente semana se reúna prácticamente toda la ciudad. Claro que humanamente hablando, pues esto va directamente al ego, va directamente al orgullo. Y ellos permitieron que ese orgullo se apoderara de su corazón. Y esa palabra que habían admirado, que habían respetado, que le habían pedido a Pablo que regresara para explicarla más, ahora la menospreciaban, la insultaban, blasfemaban de ella, con tal de que los gentiles no siguieran prestando atención. Y preguntábamos el domingo, si solamente hubieran llegado 2 o 3 gentiles, ¿hubieran tenido la misma reacción los judíos allí en Tesalónica? En Antioquía, estoy diciendo Tesalónica desde un inicio. Los judíos allá en Antioquía de Pisidia, si hubieran llegado 2 o 3 gentiles, ¿hubieran tenido la misma reacción? No. El problema fue que esa labor que ellos estaban haciendo en esa ciudad no había tenido el mismo resultado. Pero es que, hermanos, la calidad de la semilla cambia todo. La calidad de la semilla cambia también el resultado. Y la manera incluso en la que la sembramos. Porque Pablo dice que algunos predicaban a Cristo, Filipenses capítulo 1, por envidia y por rivalidad. Él predicaba el evangelio para la gloria de Dios. Cada uno hacía la labor, pero las motivaciones eran distintas. Los resultados también fueron distintos. No sabemos nada, absolutamente nada, de los resultados de la obra de aquellos a quienes Pablo señaló como envidiosos y que andaban siempre en competencia y rivalidad con él. No sabemos. Yo no tengo evidencia de la obra de ellos, no sé nada, pero de la evidencia de la obra de Pablo, los resultados de la predicación de Pablo, claro que hace diferencia lo que lo motiva a usted a hacer las cosas en el reino de Dios. Decíamos el domingo también que incidentalmente la Biblia de las Américas y la Reina Valera de 1960, 2 de las traducciones más utilizadas, porque son 2 de las más conocidas y precisas, transmiten la idea de que los judíos rechazaron la palabra, lo cual es correcto de acuerdo con el original, y nos referimos al idioma, no al manuscrito. El original tiene la idea de que ellos no solamente ignoraban la palabra o que la ponían a un lado, sino que directamente la rechazaban. La palabra les era repulsiva. No era así la semana anterior, pero lo era ese día porque la envidia se había apoderado de su corazón. Y aunque ellos de labios decían que respetaban la palabra de Dios y consideraban que la Escritura era la mente y la voluntad de Dios revelada al hombre, eso lo olvidaron, eso lo pisotearon en el momento que
tuvo más adeptos el Evangelio que sus obsoletas tradiciones judías. Y así como ellos, que de labios dicen que respetan la palabra, que de labios dicen que la Biblia es la palabra, decían que la Biblia era la palabra de Dios, o las escrituras hebreas eran la palabra de Dios en ese momento, así hoy los religiosos afirman de labios que respetan a la palabra de Dios, que la consideran la voluntad de Él para nuestros días, que la consideran perfecta y sagrada, hasta que esta palabra enseña algo o demanda algo, exige algo de ellos que no va de acuerdo a sus concupiscencias, a sus ideas, a sus tradiciones. En el momento que la Biblia les contradice, la Biblia se convierte en algo repulsivo y la tergiversan, la tuercen para sacar de ella todo tipo de teorías o imponer en ella más bien sus ideas y hacer creer a las personas que están extrayendo su doctrina y su práctica de las Escrituras. Algunos se juzgan indignos de la vida eterna por rechazar la palabra de Dios con respecto a la acción del bautismo. Decía que en este día íbamos a hablar de ejemplos concretos de personas que rechazan la palabra, igual que los judíos de Antioquía, y que nosotros íbamos hoy a analizar el porqué y lo que la Biblia dice respecto a ello. La Biblia claramente enseña que el bautismo es una sepultura. Por favor, vamos a estas citas que como siempre van a estar acá adelante y les vamos a rogar que usted vaya siempre adelantado a buscar la cita para que podamos avanzar, ya que el tiempo anda a caballo y nosotros andamos a pie. Colosenses capítulo 2, versículo 12 y Romanos capítulo 6, versículo 4, por favor. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice que fuisteis sepultados. Y en Romanos capítulo 6, versículo 4, por si queda alguna duda, el texto lo dice también claramente y con la misma imagen. Por favor. Por tanto, hemos sido sepultados por él, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo en nuestro bautismo. Nuevamente el apóstol utiliza la figura de la sepultura para hablar de la acción, de la manera en la cual las personas pueden decir que verdaderamente han cumplido el requisito del bautismo. Y antes de que el eunuco etíope pudiera ser bautizado, la Escritura dice que él y Felipe tuvieron que descender al agua y que al terminar ambos subieron del agua, acciones que hubieran sido innecesarias si es que el bautismo no significa inmersión. Hechos capítulo 8, versículo 38, por favor. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizaron. Bien, la palabra griega bautizo no se tradujo en nuestras Biblias. Y les cuento algo. No sigue sin traducirse. Lo que hicieron fue una transliteración. Note que aquí no hay traducción. Entre bautizo y bautismo no hay traducción. Simplemente buscaron una palabra o inventaron una palabra en español que coincidiera con los sonidos y la idea de la palabra en griego. Bautizo, bautismo. Ahí no hay traducción. ¿Y sabe por qué no se hizo y por qué no se ha hecho hasta la fecha? Tal vez en algunos casos porque se quiere mantener una unidad en cuanto al entendimiento, en cuanto al lenguaje de la adoración. Cuando a usted le hablan de bautismo, normalmente usted entiende a qué se refiere. Pero siento que la explicación o la excusa se queda corta, porque en realidad cuando decimos bautismo delante de algunos religiosos significa una cosa. Cuando escuchamos nosotros o leemos la palabra bautismo, nosotros entendemos otra cosa.
Entonces, quiere decir que realmente esta palabra no provoca ninguna unidad en el mundo religioso. Pero no hay la valentía y la honestidad necesaria para hacer una traducción del término según lo que significa en el idioma en el que se originó y provocar con eso el fin del debate a nivel mundial. El fin del debate. Porque traducir esa palabra le quitaría la máscara a muchos. El verbo bautizo significa sumergir. Fin del debate. Fin del debate. También dicen que la traducción haría que se perdiera la elegancia, porque si usted va a traducir el nombre de Juan, aquel que predicó antes de que Cristo iniciara su ministerio, ¿cómo tendría que decir? ¿Cómo le llamaríamos a Juan? ¿Cómo le llamaríamos? Juan el sumergidor. Juan el sepultador. El sepulturero. El undertaker. En inglés, ¿no? ¿Qué problema? Probablemente allí, ¿no? Habría un tema. Pero hay términos técnicos en la vida. Nosotros decimos cuando se flatea o se poncha una llanta, ¿verdad? De acuerdo a como hablen nuestros oyentes y nosotros acá, pedimos prestado un gato, ¿no? Pero si usted lleva a su mascota, no va a poder resolver el problema. Pero nosotros entendemos, de acuerdo al contexto, que pues si te pido el gato porque se me acaba de ponchar o de flatear la llanta, pues es el mecánico. Y si te digo que por favor encierres tu gato que se está metiendo en mi cocina, entonces entiendes que es la mascota. Probablemente en el caso de Juan se podría utilizar el bautista para no perder la elegancia del idioma. No vamos a decir Juan el sumergidor, Juan el sepulturero. Definitivamente que no. Podríamos decir técnicamente Juan el Bautista. Pero a la hora de ir a textos donde la persona que está estudiando este tema necesita saber la verdad, lo que la Biblia enseña sobre este tema, pues la traducción debería ser sumergir. Y de ahí en sus diferentes declinaciones, dependiendo pues la sección. Nada puede ser una enseñanza más clara que aquella de que el bautismo es sumergir o de que el bautismo es una sepultura. No obstante, en la mayoría de los grupos religiosos, esta doctrina no es clara. En la mayoría de ellos o enseñan alguna otra forma de hacer las cosas o simplemente dicen que el término es ambiguo y que no les dice claramente si una forma u otra es la correcta. Entonces, cuando escriben, hablan acerca de la manera de bautizar. No, esa es la manera de bautizar de la Iglesia de Cristo, sumergiendo. Y nosotros tenemos nuestra manera de bautizar, que es por aspersión o por rociamiento. Bueno, hice el gesto al revés. Aspersión o rociamiento. Pero resulta que es un absurdo. Esa frase es un absurdo. Decir, esa es su manera de bautizar. Porque si bautizar en el idioma que escogió el Espíritu Santo para revelar el Nuevo Testamento es sumergir. Cuando yo digo, esa es tu manera de bautizar, si hacemos una traducción, ¿qué estoy diciendo? Esa es tu manera de sumergir. Bueno, es que podemos sumergir de varias maneras, ¿no? Normalmente nosotros sumergimos a la persona recostándola hacia atrás. Pero si la recostamos hacia adelante, ya no sería un bautismo. ¿Qué pasa si sumergimos a la persona de frente hacia el agua? Ya no sería bautismo. En la China comunista, cuando las cosas estaban todavía más críticas que ahora, ¿no? Porque estoy entendiendo como que ahora hay una relación un poco más abierta con otras naciones. Pero cuando los hermanos iban allá y hacían su predicación y se querían convertir personas, no podían ir a un río.
porque no solamente iban a morir en Cristo, realmente iban a morir en Cristo, de dos maneras. Y si todos morían, pues no iba a haber nunca iglesia, no iba a permanecer la iglesia allí. Así que como en los tiempos de Roma, los cristianos tenían que adorar escondidos y tenían que bautizar escondidos. Y si tú no podías ir al río y no podías tener un edificio con un bautisterio, que ese es otro término técnico, ¿no? No vamos a decir un sumergidor, un bautisterio está bien. Ellos tenían que llenar un tanque, pero ¿cómo le llaman a los de gasolina? Cuando dicen el de petróleo, un barril. ¿Qué? Un barril. Recuerda que tenemos que adaptarnos a los hermanos que nos escuchan también en Centroamérica, ¿no? Un tanque o un barril. Y llenarlo hasta arriba en agua y entonces que la persona entrara para que, doblando sus rodillas, pudiera quedar cubierto por el agua. Allí, ni de frente ni de espalda, sino en posición vertical hasta que quedaran sepultados por el agua. ¿Era válido el bautismo? Claro. Entonces, cuando hablamos de modo de bautismo, debería tratarse de este tipo de acciones. Bueno, lo sumerjo del lado izquierdo, del lado derecho, hacia atrás, hacia adelante o sobre sus rodillas. Eso sería modo de bautismo. En el caso de los apóstoles, dice que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el cielo, ellos en la tierra, y el Espíritu Santo descendió. Así que con eso nos dice que no necesariamente el agua tiene que estar de mis pies hacia arriba, como hacemos en el río, que entramos estando el agua debajo de nosotros. Entonces podría la persona estar en el barril y caer agua y agua y agua y agua hasta que sea cubierto hasta el tope, arriba. ¿Correcto? Porque si no, el Espíritu Santo hubiera tenido que bautizar de abajo hacia arriba para parecerse a lo del río. O decir, bueno, allí está el Espíritu Santo, o allí está el poder del Espíritu Santo, láncense allí para que sean bautizados. ¿Estamos claros en eso? Bien. Porque ahorita esto se va a poner, si nos da tiempo, ahorita esto se va a ir apretando un poquito más. Y vamos a tener que concentrarnos bastante para entender, pero créame que lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar. Lo de hoy lo va a disfrutar. Sé que lo disfruta siempre porque ama la palabra de Dios, pero hoy lo va a disfrutar más. Recientemente en un programa de televisión, un predicador metodista señalaba que hay muchos versículos en la Biblia que muestran que el bautismo puede realizarse mediante aspersión o rociamiento. ¿Sabe qué libro, capítulo y versículo citó ese religioso para probar que verdaderamente sus ideas estaban fundamentadas en la palabra de Dios? ¿Sabe cuál? Libro, capítulo y versículo que él citó. Ni uno solo. Y uno no se debe sorprender de que las personas hoy que te dicen que la Biblia afirma que al que se ayuda, Dios lo ayuda también, o al que madruga, Dios lo ayuda, no sé cómo es la situación, y que eso está en la Biblia. No te debe sorprender que a la hora de practicar cierta cosa en religión, afirmen que la Biblia lo enseña, cuando no hay libro, no hay capítulo y no hay versículo. Como este hombre, hay muchos que defienden sus propias ideas como algo que tiene más valor que la palabra de Dios. Ellos han desechado la palabra de Dios y se han juzgado, al hacerlo, indignos de la vida eterna. Pero, al igual que con estas personas que hablan acerca de métodos de bautismo o modos de bautismo, considerando al rociamiento y a la aspersión como tal, cuando esos no encajan con el término que utilizó el Espíritu Santo, ¿no cree usted que también se juzgan indignos de la vida eterna aquellos que rechazan lo que la palabra de Dios enseña acerca de la frecuencia con la cual debe participarse de la cena del Señor? La Biblia habla de un momento en que debe hacerse, de una ocasión regular en la que debe practicarse la conmemoración de la muerte de Cristo mediante los elementos de la cena del Señor.
Pero estas personas consideran que aunque la Biblia sea específica y clara en eso, en realidad la Biblia no es clara, no es específica, y ellos pueden decidir por encima de la palabra qué otro día, qué otro momento o con qué otra frecuencia. Vamos a leer por favor lo que la Biblia enseña acerca de cuándo los discípulos del primer siglo, aquellos que estaban siendo enseñados en persona por los apóstoles, participaban de la cena del Señor. En este caso, participando con el apóstol Pablo. Por favor, Hechos capítulo 20, versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Qué le parece? La Biblia enseña en Hechos 27 que la cena del Señor debería observarse el primer día de cada semana. Y generalmente los estudiosos, los investigadores de la Biblia, de la religión que sean o del movimiento religioso al que pertenezcan, concuerdan generalmente a nivel mundial en que los cristianos del primer siglo lo hacían cada primer día de la semana. ¿Okay? Comían la cena del Señor sobre una base de práctica semanal, cada primer día de cada semana. Sin embargo, en nuestro tiempo se argumenta que la Biblia no le exige a los cristianos participar de la cena del Señor con esa regularidad o con esa frecuencia. En algunos casos incluso se contiende que la cena del Señor se podría tomar tan frecuentemente como la iglesia se reúna, o tan eventualmente como esperar una vez al año que coincida nuestro domingo con el domingo de la Pascua judía. Entonces se basan en el calendario judío y creo que también el calendario romano para celebrar solo una vez al año. Ese es el caso, ¿saben de quiénes? Que incluso ellos no solamente participan de la cena del Señor o de la cena que ellos dicen que es del Señor una vez al año, sino que, ¿saben la metodología? ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Ellos llaman a todos. Dice que es un evento abierto, es un evento público. Vaya y participe de la Pascua del Señor. Y vienen y te traen la invitación para que tú vayas y seas uno más de los que se sienta a la mesa del reino para participar de los elementos. Si me equivoco, seguramente luego me llegará un WhatsApp o un correo corrigiéndome, pero si no me equivoco, y puedo equivocarme, lo hacen de esa manera. Entiendo que invitan a todas las personas de la comunidad para que participen. Imagínense, y usted pegándole la mano acá a las visitas para que no metan la mano en el plato. Bien, si alguien quisiera mostrar desprecio por la palabra del Señor, ¿no sería esta una manera? Que la Biblia diga que cada primer día de la semana, cuando la iglesia se reúne a adorar, debe recordar la muerte del Señor hasta que Él venga, y que yo diga, pues no, vamos a hacerlo una vez al año porque es más bonito, y lo hacemos así todas las congregaciones al mismo tiempo a nivel mundial. O que alguien diga, pues lo vamos a hacer los domingos y los jueves también, o los miércoles también, para que los hermanos tengan como esa mayor responsabilidad o motivación de venir, porque si no vienen el jueves, pues no participan de la mesa del Señor. Entonces vamos a hacerlo el jueves o el viernes o el martes, cualquiera que sea el día de la semana, que la iglesia también se reúna. ¿Se imaginan una forma más clara que esta de rechazar lo que la Biblia enseña claramente, de pasar por encima de la voluntad de Dios, de pasar por encima del ejemplo que nos dio la iglesia del primer siglo, de la cual Lucas dice que a ella la caracterizaba participar del pan? Dice que ellos partían el pan, oraban, comulgaban y perseveraban, lo dice este libro, en la doctrina de los apóstoles. Esos que se reunieron el primer día de la semana y que lo hacían cada vez participando de la cena del Señor,
por una base o sobre una base regular, semanal, eran los mismos que Lucas dijo, que perseveraban o se mantenían adheridos a la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, nosotros podemos concluir con toda justicia y en armonía con la Biblia que si ellos lo hacían cada semana, hoy nosotros debemos hacerlo de la misma manera. El ejemplo de ellos fue aprobado por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 2, era un apóstol escogido por el Señor Jesucristo y aprobado por Dios. Por eso, en 1 Corintios, capítulo 13, capítulo 14, él dice específicamente en el 14, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Si no me equivoco, 1 Corintios 14, 37 al 39. La misma idea de que Dios, aun cuando ha querido que algo se hiciera de alguna manera, en algún día, permita que nosotros lo hagamos de otra manera y otro día, es un insulto a la Biblia y es un desconocimiento, una ignorancia voluntaria de cómo Dios ha trabajado a través de los siglos en las diferentes dispensaciones. Cuando Dios ha revelado una manera de hacer algo, cuando Dios ha dicho que un día es para tal actividad o evento, es ese día y es de esa manera. Cuando el Señor le dijo a Israel que el séptimo día debían reposar, no había alternativa de hacerlo el quinto, de hacerlo el tercero, de hacerlo el primero, de hacerlo el cuarto. El séptimo día tenía que ser siempre y por todas sus generaciones. El que violara eso, ya ustedes sabían, pena de muerte. Pena de muerte. Y esa será nuestra última lección del libro de los Hechos. Ya les estoy adelantando el último tema que debe ser la próxima semana. Así que, si usted disfrutó el libro de Hechos, nos queda una semana más. Probablemente una semana más. Cuando el Señor dijo que debía construirse el arca con cierta madera, no podía decir Noé, bueno, mejor uso ciprés, mejor uso cedro, que queda más bonita. No tenía alternativa. Cuando Dios especificó una madera, quedaron prohibidas todas las demás. Cuando Dios especifica un día, quedan prohibidos todos los demás, para hacer aquello que Dios dijo específicamente que debe practicarse aquel día. La iglesia del primer siglo así lo entendió y así lo practicó. Aquellos que tratan a la palabra de Dios así, menospreciándola, rechazándola, ignorándola, sustituyéndola, han pronunciado sobre sí un juicio. El juicio que les declara, ¿qué cosa? Estas personas que han rechazado la palabra de Dios respecto al bautismo y respecto a la cena del Señor, han pronunciado un juicio sobre sí mismos que los declara ¿qué? Que los declara, se los escribí para que no se les olvide. Se declaran, ellos mismos se declaran como los judíos de Antioquía de Pisidia. ¿Qué cosa? Indignos de la vida eterna. También cuenta como desechar o rechazar la palabra de Dios aquel pensamiento que conduce a alguien a insistir que en el uso de instrumentos musicales en la adoración no hay pecado. El pensamiento, la idea, la intención, la pasión carnal que lleve a alguien a afirmar que los instrumentos de música en la adoración no son una ofensa a Dios ni una violación de su voluntad, son otra definición u otra manera de definir cómo un hombre o cómo una persona puede desechar o rechazar la palabra de Dios. Algunos dicen que la diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia cristiana, porque no sé si acá en Latinoamérica haya iglesia cristiana, no sé, el hermano que ha predicado en muchos más lugares, no sé si la iglesia cristiana esté radicada también acá en Latinoamérica, sé que en los Estados Unidos sí, y sé que se parecen bastante en doctrina y práctica a la iglesia de Cristo, y por eso algunos las confunden, algunos piensan
que asistiendo a la iglesia cristiana y asistiendo a la iglesia de Cristo no tienen ningún problema. Una semana pueden ir a la una y el otro mes o la otra semana pueden ir a la otra, y resulta que para ellos dice, pero es que es lo mismo. La única diferencia es que la iglesia cristiana utiliza instrumentos de música para adorar, y eso es simplemente, dice, una diferencia de interpretación, una diferencia de exégesis, de entendimiento. Alegan que respetan tanto la palabra de Dios como la respetamos nosotros. Nos dicen que su actitud hacia la palabra de Dios es la misma actitud que tuvieron los cristianos en el primer siglo, y que por lo tanto no les podemos señalar de ninguna manera. Pero si nosotros vamos a Génesis capítulo 4, que no vamos a ir allá, presta atención. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 4 y leemos la historia de Caín y Abel, le pregunto, ¿tenía Caín el mismo respeto por la palabra de Dios, por la instrucción de Dios, que tenía Abel? Si vamos a Levíticos capítulo 10, que no vamos a ir ahora, usted lo conoce bien, siempre lo citamos. Si vamos a Levíticos capítulo 10 y leemos la historia de los hijos de Aarón, que no sé si se había acabado la madera con la que quemaban incienso delante de Dios, o simplemente dijeron, hoy vamos a variar, y consiguieron otra, no lo sé, pero llegaron delante de Dios presentando un incienso no autorizado, no el especificado por Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿acaso la actitud de Nadab y Abiú hacia la palabra de Dios era la misma que habían tenido el resto de los sacerdotes, incluido el padre de ellos, que era Aarón, el sumo sacerdote? ¿Era la misma actitud? No. Porque a Caín Dios le rechazó su ofrenda, como Dios rechaza los instrumentos de adoración de la iglesia cristiana. Porque a Nadab y a Abiú los consumió el fuego que salió de la presencia del Señor. Y aquellos religiosos que creen que no violan la voluntad de Dios utilizando instrumentos de música en la adoración, también el fuego que ha destinado Dios les va a consumir si no se arrepienten. Yo entiendo que alguien que no esté familiarizado con la Biblia, que no la haya leído, que no la conozca a profundidad, no vea nada malo en los instrumentos de música. Yo eso humanamente lo puedo entender, pero tengo problemas con que alguien que ha pasado años leyendo la Biblia, que se ufane de tener una biblioteca física o virtual, o ambas, de diferentes instrumentos de estudio e investigación de la palabra, con todos los que hay hoy disponibles, llegue, hermanos, a la conclusión de que en el tema de la música para la adoración cristiana, Dios no haya especificado una manera, excluyendo cualquier otra. Cuando Dios dijo madera tal, era esa madera y ninguna más. Cuando Dios dijo el incienso tal, era ese incienso y ninguno más. Cuando Dios dijo el séptimo día, era el séptimo día y ninguno más. Cuando Dios dijo mi pueblo elegido es Israel, era Israel y ninguno más. Y cuando Dios ha dicho al Israel del Nuevo Testamento, a la iglesia, canten, es cantar y nada más. Y por eso decía en una ocasión que lamentablemente, y en este tema de los instrumentos de música, el hombre siempre tiende a involucrar sus sentimientos, su tendencia a satisfacer sus gustos, de sentir placer a la hora de hacer algo, en lugar de reverencia hacia la voluntad de Dios. Porque hablaba por allí con un hermano nuevamente de ese tema, creo que lo mencioné en una lección anteriormente, el tema de los coros en la iglesia, que es una bonita iniciativa,
es maravillosa, preciosa. Yo aprendí mucho, yo participé en alguna ocasión, me colé allí, como habían varios que cantaban bien. No se nota cómo lleva uno las notas, ¿no? Pero, bueno, de hecho acá está la hermana Maciel allí. Yo participé con los hermanos de Santiago alguna vez. Estaba allí, pues, y los hermanos me tenían aquel sentimiento. No vamos a dejar al hermano sentado, a pesar de... Y hermoso, maravilloso. Pero cuando yo convierto ese grupo en un show que se para acá adelante para que la iglesia se deleite en el show, entonces ya estoy violando la palabra de Dios. Si existe un grupo de hermanos que se pone de acuerdo para practicar los himnos, practicar los coros, perfeccionar la dirección de ellos e instruye a la congregación, no hay ningún problema. Eso no tiene ningún problema. Pero pensar que hay un grupo que tiene que hacer una escena, una presentación delante de otros, eso no está revelado en la Biblia. La Biblia dice que todos debemos cantar. Todos. Yo estaría de acuerdo que el director del coro sea el director de los cánticos en la adoración y que ellos sean la voz que va llevando la nota. No hay ningún problema, siempre y cuando haya un director. Ese director va a llevar a toda la congregación para que aprendan. Es un método de enseñanza, pero no debe ser un método para creer que entre nosotros haya Jesús Adrianes Romeros o Marcos Witz que tienen que venir acá adelante a hacer una presentación, el concierto del coro de Vista Hermosa o de Santiago o de Bocas del Toro o donde quiera que surja. Porque Dios ha dicho que la iglesia, que la congregación ha de cantar y alabar a Dios. No dice que un grupo le debe cantar a Dios delante de la congregación para que la congregación les aplauda o les reconozca un talento natural. Eso no lo dice la Biblia. Tampoco dice que está autorizado, y se ha dado el caso en algunos de estos coros, que algunos hermanos de los que están allí no cantan, sino que hacen sonidos. Y lo decepcionante es que lo hacen personas que hoy se ufanan de ser estudiados, de haber ido a los Estados Unidos de América y haberse tragado la biblioteca de Alexander Campbell y las que quieran. Tenía 20 años cuando estaba en la escuela bíblica y le decía a mis estudiantes: la Biblia y la evidencia que hay en la Biblia, si no estoy redundando allí, la evidencia es la que hace la diferencia. No los títulos ni los habla inglés, hebreo, arameo, lo que tú quieras hablar. Ten los títulos que tú quieras tener. Yo me dedico a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Así que, ¿dónde quedan tus títulos? Lo dijo Corintios: la sabiduría del hombre es necia delante de la sabiduría de Dios. Y yo prefiero apegarme a la sabiduría de Dios. Entonces, estas personas con todos sus títulos, con toda su trayectoria, hacían sonidos, porque resulta que con esos sonidos, pues, valga la redundancia, sonaba mejor todo. No sé cómo, ya les digo que esa no es mi especialidad. Ya como no tengo que estar llamando como los almacenes, ya por eso ahora hasta puedo cantar, pero no al nivel de un coro. Pero hacen unos sonidos, la hermana conoce eso, probablemente lo vivió en persona. Ciertos sonidos para que todo se pueda llevar mucho mejor. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero no estás autorizado a hacer porque no es cantar. No estás diciendo nada. Y para la Biblia cantar está bien definido. Dice: cantando y alabando al Señor, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Si tú no me estás exhortando con entonces no estás autorizado a hacer y es pecado. Porque solo estás autorizado a hacer lo que Dios te ha autorizado a hacer. Tan simple y sencillo como eso. Y llamo e invito a cualquiera de los que luego lea el material o escuche el material
a que me invite públicamente a tratar el tema. No tengo ningún temor, porque a la Biblia, como los leones, no hace falta defenderlo. Simplemente hay que abrirle la jaula y ya. Supo de lo que pasó por allá en un país, no sé dónde, creo que en Asia, iban unos cazadores de rinocerontes en esa misión, pero fueron interceptados por una manada de leones que los despedazaron. Iban por una especie, pero la otra especie tenía mucha hambre y al final, indirectamente, involuntariamente, como dicen, sin querer queriendo, terminaron defendiendo a sus compañeros, a sus colegas de fauna, ¿no? A los leones no hay que defenderlos. A la Biblia no hay que defenderlos. Nosotros somos defensores del Evangelio porque transmitimos lo que la Biblia dice. Y cuando tú lo haces, la Biblia se defiende a sí misma. Tenemos que cantar de una manera que edifique a los que están a nuestro alrededor, que les exhorte, que les enseñe algo. Si tú no me estás enseñando nada espiritual, a través de un sonido, a través de un instrumento, entonces eso no está incluido en cantar. Y si no está incluido en cantar, está excluido. Así que, igual si tiene preguntas o comentarios, ya sabe, es libre y es la mejor manera pues de no escucharme constantemente. Y aquí vamos a entrar voy a escribirlo porque lo he visto por allí. Y yo soy un convencido, hermanos, de que el idioma hay que respetarlo. Porque a veces queremos aprender inglés, ¿cierto? La mayoría queremos aprender inglés. Algunos queremos aprender cierta base, por lo menos el griego, porque el hebreo está bien difícil, ¿verdad? Pero por lo menos el griego, que se parece más a nuestro idioma materno. El inglés, que se parece a nuestro idioma materno. En la forma de escribir, en muchas cosas, ¿no? Pero me decía una vez un profesor, si tú no dominas tu propio idioma, ¿qué haces tratando de aprender otro? Si tú todavía eres de los que escribe haber, o de los que dice haya, y quieres venir acá luego a hablar de Undertaker y Understand y todo aquello, cuando ni siquiera dominas tu propio idioma ni lo sabes escribir. Primero estudia tu idioma. Y algunos estudiantes se ofenden que van a una universidad y resulta que, y la hermana Jenny ya pasó por ello, les enseñan español varias veces, varios semestres estudiando español. Pero si yo vine a estudiar inglés, ¿qué hago estudiando español? Pero es que si no aprendiste el español, nunca vas a dominar como debe ser el inglés, ni vas a dominar algún otro idioma. Hermanos, se dice la crema y la nata. No se dice la crema innata. Porque con lo que usted está diciendo con innata es que esa crema usted la trajo de nacimiento. La crema que trajiste de nacimiento. No, a mí yo no la traje de nacimiento. La crema me la dio la palabra. Y lo sigo diciendo y repitiendo, la gloria es para Dios. Cuando aquí traemos crema, la traemos porque es palabra de Dios. No porque uno es muy inteligente, ni uno es muy capaz, no. La Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz. Cuando ella llega y cumple su propósito, la gloria es para Dios y para más nadie. Pero a veces hay que corregir ciertas nociones que tenemos erróneas y expresarnos mejor, porque somos luz del mundo. Y si vamos a enseñar a otros, hermanos, no demos pena. La crema y la nata, esa cosa que se hace allí encima de la crema, ¿no? La crema y la nata, ya, no la crema innata. Hemos llegado a la crema y la nata en estos minutos que nos restan. En ocasiones enseño una lección acerca de la música instrumental en la adoración, y los 3 puntos de esa lección forman algo que en lógica se conoce como silogismo. Yo sé que luego usted va a ir a
a Wikipedia antes de que la cierren. Están allá en Europa, en un parlamento allá, discutiendo ese tema, ¿no? De si Wikipedia debe continuar o no, pero mientras que esté allí, o no sé si todavía se está dando acceso, si no, pues puede ir a otras alternativas y seguramente podrá andar en el tema de esto, ¿no? Pero voy a tratar de ser sencillo, pero es que esta manera es una manera bien práctica y si usted presta atención, no se le va a olvidar, nunca más. Bien, normalmente doy esa lección y esa lección tiene 3 puntos principales y esos 3 puntos principales conforman un silogismo. Bien, silogismo tiene que ver, para decirlo de manera muy sencilla, tiene que ver con una expresión de verdades que son evidentes, verdades que no se pueden negar, no se pueden refutar, y que si estas verdades enunciadas son correctas, la conclusión a la que ellas llevan tiene que ser correcta. No puede ser que esas dos afirmaciones sean verdaderas sin que la conclusión a la que ellos llevan inevitablemente, naturalmente, también sea verdadera. Le doy un ejemplo sencillo, siempre presento este ejemplo. Primero voy con el ejemplo sencillo. 1, vamos a utilizar ¿cuál fue ese? José. ¿Cuál es? José. Bien, vamos a utilizar al hermano José Blanford Jr. José Blanford va con D en la mitad aquí, por favor. Jr. José Blanford Jr. siempre se baña con jabón. No puedo hacer comercial aquí, así que vamos a inventar un nombre, una marca, con jabón Intex. Y nunca con otra marca. José Blanford Jr. siempre se baña con jabón Intex y nunca con otra marca. Esto lo podríamos confirmar, obviamente, preguntando al hermano. Y el hermano lo afirma y dice: es correcto, hermano. Yo siempre uso jabón Intex y nunca ni uso ni usaré otra marca, solo esa marca. Bien, ahí estamos hablando de un absoluto. No hay manera, no hay ninguna otra marca. Entonces, 2. El jabón Intex ha sido suspendido en su fabricación, ¿verdad? Para siempre. ¿Perdón? La venta, vamos a decir, la venta del jabón, para ser aún más específico. Nos han informado que la venta del jabón Intex ha finalizado. Ya la empresa quebró o se retiró, se dedicó a otra cosa, y el jabón Intex no vendrá jamás, no volverá jamás, hasta donde nuestro conocimiento nos da, no volverá jamás. Bien, hemos sido informados oficialmente por la empresa. Entonces, si nos consta que José Blanford solo y únicamente se baña con jabón Intex, y hemos sido informados oficialmente que el jabón Intex no vendrá jamás, no volverá jamás al mercado, ¿cuál es la conclusión natural, evidente, de esas dos verdades comprobadas? Hay que usar las expresiones de aquí con las de acá para llegar a una conclusión, para mantener el hilo de la argumentación. Sí,
José Blanford Jr. siempre se baña con jabón Intex y nunca con otra marca, y lo sabemos, y sabemos que la venta del jabón Intex ha sido suspendida para siempre en todo lugar. Entonces, 3, la conclusión: el hermano José Blanford Jr. nunca más se bañará. Eso es inevitable. Si esto es verdad, y lo comprobamos con él, y si esto es verdad, y lo podemos comprobar con la empresa y el comercio, la conclusión tiene que ser verdadera. No puede ser esto verdad, verdad, y la conclusión ser falsa. Si estas dos son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. ¿Estamos claros hasta allí? Cuando tú tienes dos verdades que están relacionadas, dos verdades comprobadas, lo que esas dos verdades unidas enseñan también tiene que ser verdad. No puede ser que él nunca se bañe con otro jabón, el jabón este nunca más va a volver, y yo diga, pero él se seguirá bañando. No, porque él se seguirá bañando o él usará otra marca, iría en contra de lo que ya se había declarado allí. La conclusión no puede ir en contra de esto, porque esto ya lo verificamos con él, ya lo entrevistamos y es evidente y es verdadero. Y acá no puede ser que digamos en la conclusión, pero el hermano José Blanford Jr. se seguirá bañando toda la vida con jabón Intex, porque eso iría en contra de esta verdad comprobada. La verdad de que el jabón no va a volver jamás. Entonces, si él nunca usará otro jabón, y si el jabón no va a volver jamás, la conclusión inevitable es que el hermano no se bañará jamás. Ahora, eso es un ejemplo totalmente ficticio, ¿verdad? Bien. ¿En serio estamos claros hasta allí? Ahora vamos a este tema de las personas que rechazan la palabra de Dios, las personas que desechan la revelación de Dios para colocar sus propias ideas y prácticas y lo que la Biblia enseña acerca de esto. Decía que mi clase tenía 3 puntos que se convierten precisamente en un silogismo. La primera afirmación verdadera, la principal de la cual va a salir mi conclusión, en lógica se llama premisa mayor, ¿okay? Es la expresión de una verdad general, una verdad general. Vamos a ver cuál es esa verdad. Dios acepta, puede allí colocarlo en sus notas, Dios acepta en religión solamente lo que Dios ha autorizado. Dios acepta en religión solamente lo que Dios ha autorizado. Si usted le está enseñando a otra persona, usted puede utilizar esto. No necesariamente tiene que usar este lenguaje, sino que usted dice, vamos a estudiar una gran verdad que enseña la Biblia. Esta gran verdad vamos a expresarla de esta manera. Recuerde que tiene que usar estas frases que indican un absoluto, una cosa contundente. Dios acepta en religión solamente lo que Dios, o sea, lo que el mismo Dios ha autorizado. ¿Cómo lo sabemos? Es una verdad comprobada. Llevamos a la persona a la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 4. ¿Y qué pasó? Dios ordenó el sacrificio por el pecado. Sacrificio de animales. Pero resulta que como Caín era productor agrícola, él pensó, bueno, yo para estarle pidiendo o comprándole a mi hermano para que él se llene la boca diciendo que él fue el que me vendió o él fue el que me dio, o venga con su buen corazón de siempre decirme que me lo regala, como si a mí me gustara que me estuvieran dando las cosas. Yo lucho por lo mío, no sé, estoy agregando, ¿verdad? Como en las películas. Pero algo que pudo ser lógico en el corazón de Caín. No le quiero pedir nada a él, porque dice que el encargado del rebaño era Abel.
el dueño del rebaño era Abel. Y Caín se dedicaba a trabajar la tierra. Entonces él dice, ¿por qué yo tengo que llevar del producto cuyo dueño es Abel? Que le tengo que estar pidiendo, le tengo que estar comprando. Yo voy a llevar de mi producto. Voy a llevar lo mejor de lo mío. Porque decía en una ocasión que las maestras a mí me dijeron, cuando era niño, hace no mucho, me dijeron que lo que pasa es que Caín llevó una zanahoria que más grueso era mi dedo índice, llevó una papaya ahí que estaba picada ya por las aves. No, hermano, eso no lo dice la Biblia. En ese tiempo la tierra seguramente estaba produciendo una hermosura de legumbres, de fruta. Hermano, si hoy día, con todo el desgaste que tiene el planeta Tierra, y la hermana el otro día nos trajo acá, ¿verdad? Producción estupenda y genial, ¿verdad? Ojalá hoy nos haya traído más. Si la tierra produce tan bien hoy, pues iniciando el mundo, imagínense cómo estaría produciendo esa tierra. No había de ese tipo de papaya picada, sandía picada, que si la zanahoria delgadita, nada de eso, hermanos. Él llevó probablemente lo mejor de lo que él producía. Pero había un problema, basado en este pensamiento que dice aquí. ¿Cuál era el problema en realidad? ¿Cuál fue el problema de la ofrenda de Caín? Lo explica Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice que Abel ofreció algo mejor que Caín, porque Abel lo ofreció por la fe. Y aprendemos de Romanos capítulo 10, versículo 17, que actuar por la fe es actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La fe viene de oír la palabra de Dios. Entonces, si Abel ofreció por fe, entonces Abel ofreció de acuerdo a lo que le había revelado la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser escrita o puede ser pronunciada o hablada. Para que estemos claros, no es que Caín y Abel tenían un libro como el nuestro. Cuando decimos palabra de Dios es que Dios había revelado lo que él quería. Pero Caín pensó, bueno, mejor ofrezco de lo mío. Lo mejor sí, pero de lo mío. Aunque no sea lo que Dios reveló. Y se estrelló, como decimos acá. ¿Por qué? Porque Dios acepta en religión solamente lo que Dios ha autorizado. Nadab y Abiú pensaron que podían ofrecer otro tipo de incienso. Hermanos, incienso es incienso. Música es música. Sea que tú cantes o yo toque la guitarra, pero es música. Bueno, así pensaron Nadab y Abiú. Y Dios, bueno, fuego es fuego. Sea que lo reciban ahorita o lo reciban en el infierno. Va el fuego ahorita también. Y murieron consumidos los hijos de Aarón. Pues resulta que para Dios, incienso no es incienso, como si cualquier incienso tuviera el mismo valor que aquel que él había autorizado. Y el ejemplo de siempre, el de Uza, que al ver que el arca del pacto tambaleaba y probablemente se iba a ir al suelo, mete su mano para sostenerla, pero la mano de él no estaba autorizada a tocar el arca del pacto. Y aunque lo hizo con buena intención, aunque seguramente lo hizo porque era un hombre reverente, un hombre que imaginó como algo terrible que se llenara de tierra, de lodo, se maltratara, ese símbolo de la presencia de Dios en el pueblo, pues Dios no le perdonó, porque sus manos no estaban autorizadas. Cuando Dios dijo que los autorizados de transportar el arca eran los levitas, quedaron excluidos todos los demás. Uza no era levita, por lo tanto estaba excluido. Por lo tanto, Dios no aceptó su buena intención, porque el acto que realizó no estaba autorizado. Él no estaba autorizado para tocar el arca. Bien, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Nuevo Testamento también provee evidencia para esta premisa. Si vamos a bueno, ya no podemos ir a ningún lugar.
en algún momento se cayó esa aguja porque estábamos a 5 minutos para las 11 y ahora estamos 5 minutos después de las 11:15. Por lo tanto, la Hechos no va a terminar la próxima semana, terminará seguramente la de más arriba. Gloria a Dios por eso. Al final se cumple la voluntad de Dios. Vamos a quedar allí por el momento, pero por favor, los que hemos tomado notas, los que luego guardamos el audio o tomamos las copias, vengamos preparados para la próxima semana y vamos a seguir desarrollando esta importante enseñanza de la Escritura. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo.